El umbral de la cueva se abrió como una boca rota entre raíces y rocas húmedas. Un soplo de aire frío y espeso escapaba desde dentro, trayendo consigo el olor a piel mojada, moho y sangre. Tristan fue el primero en entrar, agachado, con la espada enfundada y el revólver al alcance de la mano. Cada paso sobre la piedra mojada resonaba como si la cueva misma tuviera oído. Elandra iba detrás, la mano sobre el símbolo sagrado colgado de su cuello. Un leve brillo celestial iluminaba apenas lo suficiente para no quedar a oscuras, sin delatar su presencia. Selene se escabullía entre sombras, tocando las paredes, sintiendo las corrientes de aire, leyendo el silencio. Nira conjuró una tenue luz roja en la yema de los dedos, lista para extinguirse al mínimo sonido. Y Rukar, último, cerraba la formación como una muralla viviente, su respiración controlada. A unos 10 metros dentro, el túnel se bifurcaba ligeramente a la derecha. Se escuchaba un gruñido bajo, rítmico, respiración animal. Tristan alzó una mano. El grupo se detuvo. «Los lobos», murmuró Nira. «Deben estar justo detrás de esa curva». Rukar se acercó agazapado, miró por la esquina y regresó. 3, atados a estacas con cadenas, grandes, nerviosos. Uno ha roto parte del amarre. «¿Podemos pasar sin que nos vean?», preguntó Elandra. «Tal vez», dijo Selene, «si vamos por la orilla izquierda y nadie tropieza». «O podemos calmarlos», sugirió Nira, «o dormirlos». «No pelearemos aquí si podemos evitarlo», susurró Tristan. «Rodeamos. Por la izquierda. Rukar, primero tú. Elandra, quédate al centro. Paso suave. Sin hablar». El grupo asintió. Una tras otra, las figuras se deslizaron hacia la pared izquierda de la cueva. La roca estaba húmeda, angosta, y la luz tenue de Elandra apenas alcanzaba para ver a unos pasos de distancia. A la derecha, la caverna se abría hacia una depresión, donde 3 lobos descansaban entre huesos y barro. Uno roncaba, otro se lamía una herida. El tercero, con las orejas erguidas, olfateaba el aire. Selene avanzó primera, cuerpo pegado a la piedra, sin un solo sonido, como una sombra que pertenecía al lugar. Nira la siguió, conteniendo la respiración, con la mirada fija en las cadenas oxidadas. Tristan, pisando como lo hacía en el campo de batalla, evitó cada piedra suelta, cada charco. Y entonces vino Elandra. Su cota de mallas, aunque bien mantenida, rozó la roca con un tintineo suave, pero suficiente. El lobo que olfateaba se detuvo. Sus ojos brillaron en la oscuridad. Gruñó. Rukar, al ver la reacción, se apuró a cubrir a Elandra, pisando con más fuerza de la debida. Su bota resbaló en un charco y golpeó contra una piedra suelta que cayó rodando hasta el centro del recinto de los lobos. ¡Clac! 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 El silencio se rompió como un cristal. Los 3 lobos se levantaron de golpe. Uno tiró de la cadena con furia, lanzando ladridos cavernosos. Otro se abalanzó contra el muro, las garras arañando la roca. El tercero logró liberar la estaca que lo sujetaba. ¡Maldita sea!, gruñó Selene desenvainando. «No los dejen ladrar más», ordenó Tristan. «Si hay vigías, nos delatarán». Nira levantó las manos y lanzó una ráfaga ígnea, Firebolt, que iluminó el túnel con destellos naranjas. El primer lobo que corría hacia ellos fue alcanzado en el pecho y cayó girando entre chillidos. Elandra se adelantó, alzó su escudo y contuvo al segundo, que chocó contra ella con fuerza brutal. Apretó los dientes, resistiendo el impacto mientras lanzaba una plegaria para Guarding Flare, cegando momentáneamente a la bestia. Rukar soltó un rugido de guerra y embistió al tercero con un golpe descendente de su hacha. El lobo esquivó, pero el golpe alcanzó la cadena, lanzando chispas que iluminaron los colmillos del animal. Un segundo ataque,
y el filo rasgó la carne. Selene se deslizó entre Elandra y Rukar, hundiendo una daga limpia en el costado de la criatura. El animal cayó. El último lobo retrocedió, herido, pero aún gruñendo. Entonces Tristan levantó su revólver y disparó. Un solo tiro, preciso, entre los ojos. Silencio. Respiraron. Solo se oía el chorro de agua del río lejano y su propio pulso. ¿Estamos bien?, jadeó Nira. Sí, aunque nos escucharon, dijo Tristan. ¿Segura? Selene alzó una ceja. Escucha. Todos se quedaron quietos. Nada. Aún no había alarma. No había pasos. O están sordos, o no estaban cerca, murmuró Elandra. Rukar limpió su hacha y la guardó. Yo lo dije. No soy bueno para caminar en puntillas. No estás solo, respondió Elandra con media sonrisa. Al menos no ladraron por mucho. Tristan miró más adelante, donde el túnel se ensanchaba. Ahora sí vamos en silencio. Con todo, el túnel se volvía más estrecho a medida que ascendían, dejando atrás la depresión donde yacían los cuerpos tibios de los lobos. A cada paso, el aire se hacía más húmedo. El sonido del río era ahora una presencia dominante. Corría bajo sus pies, oculto, furioso, como si la cueva misma tuviera un corazón líquido. Nira fue la primera en notar la luz. Allí arriba, susurró señalando con la barbilla. Linterna, fija, oscilando con la brisa. El túnel se abría hacia una cámara más alta. Una repisa natural conducía a un puente de madera colgante, suspendido por cuerdas gruesas atadas a estacas de piedra. El río pasaba por debajo, invisible por la niebla y la oscuridad, pero el eco lo delataba. En el centro del puente, dos goblins vigilaban, charlando en su idioma nasal, rascándose y pateando piedras con desdén. Uno llevaba un arco colgado al hombro. El otro tenía una lanza y una botella a medio terminar. Tristan alzó la mano. Todos se detuvieron, a unos 10 metros. Se agacharon tras una formación rocosa, fuera de vista. ¿Opciones?, susurró Selene. Si disparamos, uno podría correr a alertar a Clark, dijo Elandra. Necesitamos neutralizarlos al mismo tiempo. Podemos escalar hasta arriba por este lado, señaló Nira. Hay un pequeño borde. No es cómodo, pero si Selene y yo subimos, podríamos flanquearlos desde la sombra. ¿Y si caen?, preguntó Rukar. Entonces los levantan con lo que quede de mí, respondió Nira con una sonrisa tensa. También puedo lanzar un slip, añadió, ahora más seria. Si los atrapamos desprevenidos, pueden caer antes de gritar. Tristan miró el terreno. Pensó en silencio durante unos segundos. Suben tú y Selene. Si resbalan, disparamos. Si llegan, los dormimos. Rukar y yo estaremos abajo listos. Elandra cubre con magia por si sale mal. Todos asintieron. Selene tomó la delantera. Sus dedos se cerraron en hendiduras invisibles, y su cuerpo se deslizó como una sombra por la pared lateral. Detrás de ella, Nira trepó con cuidado, murmurando palabras de concentración arcana. Las voces de los goblins se hicieron más claras. Uno hablaba de comida, el otro de una rata enorme que juraba haber visto con armadura. Selene llegó primero. Se deslizó tras una columna de piedra a solo 3 metros de ellos. Nira alcanzó el borde y alzó una mano canalizando el conjuro. Círculos de energía rosada y plateada giraron sobre su palma. Un susurro, una exhalación. Sleep. La magia cayó como un velo. El goblin del arco parpadeó, se tambaleó y cayó de espaldas como un saco de carne. El segundo dio un paso, se frotó los ojos, y Selene lo tomó por la boca y la garganta, clavándole su daga en el costado antes de que pudiera gritar. El cuerpo cayó, apenas murmurando. «Limpio», susurró Nira desde arriba. Tristan asintió. El equipo subió por el lado más fácil ahora que no había peligro. «Quédate con el dormido»,
ordenó Selene a Rukar. El orco asintió y levantó al goblin dormido de un brazo, lo puso contra una roca y le cubrió la boca con una tela. Tristan se asomó al puente. Desde aquí, el túnel se bifurcaba. Un camino descendía hacia el río interno. Otro subía, más estrecho, con rastros de huellas gruesas, pisadas de Bugbear. «Prisioneros abajo». «Clark arriba», dijo Tristan. Se volvió hacia los demás. Silencio tenso. El puente de madera crujió levemente bajo sus botas mientras el grupo se reunía a medio camino. El túnel se bifurcaba claramente. Un descenso curvo hacia el rumor del río y una subida que se perdía en oscuridad más densa, con olor a bestia, sudor y sangre seca. Tristan observó ambos caminos. Apretó la mandíbula. «Vamos a tener que dividirnos». Silencio. Rukar fue el primero en reaccionar. «¿Estás loco?» «No». «Realista», dijo Tristan. «Si vamos todos abajo y Clark escucha ruido, escapará. Si vamos todos arriba y los otros oyen batalla, podrían matar a los prisioneros antes de que lleguemos». Selene cruzó los brazos. «Y si nos dividimos, corremos el doble de riesgo». «Sí», aceptó Tristan, «pero tenemos el doble de ojos y más posibilidades de salvarlos a ambos». Elandra suspiró, mirando el suelo. «¿Quién va con quién?» «Tú vienes conmigo abajo. Necesitaré tus ojos y tu fe». «Rukar, Selene, ustedes van por Clark». Selene alzó una ceja. «¿A solas con él? ¿No prefieres dejar a tu orco como ancla?» «Justo por eso vas tú. Clark te subestimará. Tu número». Nira dio un paso al frente, los ojos brillando con un leve tono rojizo. «¿Y yo?» Tristan la miró con calma. «Te quedas aquí, en el puente. Si llegan refuerzos, los ves antes que nadie. Puedes avisar, lanzar conjuros o incluso hacerlos caer». «¿Y si no vuelven?», preguntó, no con miedo, con rabia contenida. «Entonces confío en que sabrás qué hacer». Nira apretó los puños. Quiso protestar, pero algo en la mirada de Tristan la hizo detenerse. No era una orden, era confianza. «Está bien», dijo finalmente, «pero si mueren, se los recordaré en sus tumbas». Rukar rió entre dientes. «Me agrada esta mocosa». Selene ya revisaba sus dagas. Elandra, con una mano sobre el símbolo de la Thunder, murmuró una oración de protección para todos. Tristan dio las últimas instrucciones. Si escuchan 3 golpes metálicos, es señal de retirada. Si no escuchan nada, ganen. El grupo se separó. Selene y Rukar subieron por el túnel en silencio. Tristan y Elandra bajaron hacia la cámara sur del río. Y Nira, sola en el puente, se sentó con las piernas cruzadas, preparando su conjuro de Scorching Ray, los ojos fijos en ambos pasillos. La cueva los tragó por caminos distintos. El túnel descendía en espiral, húmedo y angosto, con tramos en los que ambos tuvieron que agacharse para avanzar. La luz de Elandra era lo único que empujaba contra la oscuridad. Una esfera dorada, apenas más grande que un puño, suspendida sobre su palma, temblando al ritmo de su respiración. Tristan caminaba adelante, sin antorcha, con el cuerpo pegado a la pared. No hablaba. Su revólver desenfundado. La otra mano lista para la espada. Cada paso medido, cada ruido procesado. «No me agrada esto», murmuró Elandra. «Separarnos. Dejar a Nira sola». «Tampoco me agrada a mí», respondió Tristan sin volverse. «Pero a veces no hay buenas opciones, solo las que dejan menos muertos». Elandra lo miró por un instante. La luz iluminó el borde de su mandíbula, la línea tensa del cuello. «¿Y tú cómo decides eso?» Tristan se detuvo. Se volvió apenas. «Por experiencia. Y porque ya he sido uno de los muertos». Siguieron en silencio unos pasos más. La cueva se abrió de pronto hacia una cámara más ancha. A la derecha, el río interno corría furioso, chocando contra rocas negras. Había una pasarela natural junto al borde del agua, y más adelante,
Una antorcha clavada en la pared. Tristan alzó la mano. Se detuvieron. Luz y voces. Escucharon con atención. 2 goblins discutían. No entendían las palabras, pero el tono era claro. Aburrimiento. Vigilancia relajada. Y entre las voces, un gemido. Humano. Bajo. Quejumbroso. Como si hasta el dolor estuviera cansado de sí mismo. Sildar, susurró Elandra. Tristan asintió. Vamos a hacerlo rápido. Elandra apagó su luz. Se quedaron a oscuras. Solo el parpadeo lejano de la antorcha iluminaba el camino. Tristan se adelantó agachado, usando la curva del túnel como cobertura. Cuando vio las siluetas goblins, 2 sentados junto a un charco, con lanzas apoyadas en la pared, alzó 3 dedos hacia atrás. Elandra se posicionó para lanzar un hechizo si algo salía mal. 3, 2, 1. Tristan giró, disparó una vez. ¡Pac! El primer goblin cayó con un disparo limpio al pecho, su grito ahogado por el propio impacto. El segundo se levantó de un salto, pero no alcanzó a tomar su lanza. Elandra alzó la mano. ¡Sagrada llama!, gritó en celestial. Una luz descendió desde lo alto como un rayo, impactando al goblin, que chilló y cayó retorcido. Silencio. Solo el río. Y el sonido de una cadena arrastrándose. Tristan se acercó a la jaula. Allí, encorvado, Sildar Hallwinter, sin armadura, el rostro amoratado, un ojo completamente cerrado, las costillas marcadas bajo la camisa rota. Levantó la cabeza. Forzó una sonrisa. Creí que eran otro maldito goblin. ¡Qué decepción! Tristan rompió el candado con un golpe de cacha. Elandra entró de inmediato, arrodillándose a su lado. «No se mueva», susurró, ya canalizando una curación leve. La luz dorada recorrió el cuerpo del guerrero, y su respiración se volvió más pareja. «¿Y Gundren?», preguntó Tristan. Sildar negó con la cabeza. «Se lo llevaron. No está aquí. Unos goblins dijeron que era muy valioso, que un jefe mayor lo reclamó. No era Clark, era otro nombre, algo como el Rey Groll». Tristan frunció el ceño. «¿Dónde está?». No lo dijeron, pero hablaban de un castillo. Elandra ayudó a Sildar a ponerse en pie. «¿Podrás caminar? Dame un arma y una razón, y bailo si hace falta», dijo, aunque su cuerpo temblaba. Tristan asintió. «Bien, porque arriba, Selene y Rukar están enfrentando a un monstruo, y abajo hay una niña con fuego en las manos, sola». Sildar sonrió. «Entonces vamos a terminar con esta cueva». «¿Puedes sostener esto?», preguntó Tristan, entregándole a Sildar una vieja espada goblin que encontró entre los cadáveres. «Con estilo», dijo Sildar, levantándola con ambas manos. «Aunque preferiría una que no tenga sangre seca». Elandra terminó de vendar una herida en la pierna del guerrero. La cueva parecía guardar silencio por fin. Pero entonces... gritos, vociferaciones en goblin desde más adentro, aceleradas, furiosas. Tristan giró justo a tiempo para ver 5 siluetas emergiendo del túnel secundario, al otro lado de la cámara. ¡Arriba!, gritó, empujando a Sildar hacia la pared. Los goblins venían armados, pero uno de ellos, más grande, con una armadura de placas mal ajustada, rostro plagado de cicatrices y un mandoble de 2 manos robado a algún mercenario muerto, destacaba como un verdadero líder. Grukesh, capitán de vigilancia del clan Kragmaw. Un goblin que sobrevivía no por astucia, sino por brutalidad. ¡Mátenlos!, chilló en común con voz desgarrada. Y la batalla comenzó. Uno de los goblins lanzó una jabalina que impactó el hombro de Sildar, haciéndolo retroceder con un grito. Elandra se giró, lanzando Sacred Flame, que abrasó la cara de uno de los atacantes, haciéndolo gritar y tropezar. Tristan se lanzó al frente, disparó una vez, el disparo perforó el pecho de un goblin, pero los otros 3 llegaron hasta él antes de que pudiera recargar.
Una lanza lo atravesó de lado, rozando costillas. Gritó. Cayó de rodillas. Elandra alzó su símbolo sagrado. Un pulso dorado de Word of Radiance estalló a su alrededor, obligando a los goblins cercanos a taparse los ojos. Pero Grukesh no se detuvo. Cruzó el espacio con rapidez brutal y arremetió contra ella. El mandoble descendió. El escudo de Elandra interceptó parte del impacto, pero el golpe fue tan poderoso que la lanzó contra la pared. Cayó, aturdida, con la armadura abollada. ¡Elandra!, rugió Tristan. Disparó de nuevo. El disparo raspó el muslo de Grukesh, que apenas se inmutó. Sildar, sangrando, se interpuso con la espada Goblin y enfrentó a uno de los lacayos, cruzando aceros en un duelo desbalanceado. ¡Maldita sea! ¡Necesito distancia!, gritó Tristan, parando una lanza con su antebrazo. Elandra se arrastró hasta su rodilla. Levantó la palma. ¡A la Thunder no le sirven los muertos! Healing Word. Un susurro divino recorrió el cuerpo de Tristan, cerrando la herida del costado justo a tiempo para que pudiera esquivar el siguiente golpe. El líder Goblin giró hacia él. ¡Tú! ¡Tú vas a ver cómo muere la luz! Y arremetió. Pero Tristan ya estaba listo. Esquivó el primer tajo, rodó hacia la izquierda, levantó la pistola y disparó directo al cuello. El impacto atravesó carne y cartílago. Grukesh dio un paso, otro, y cayó con un gemido húmedo. Los otros goblins se detuvieron. Uno intentó huir. Sildar lo detuvo con una estocada limpia. Los otros dos, al ver caer a su líder, lanzaron las armas y se tiraron al suelo, temblando. La cámara volvió al silencio, pero ahora olía a sangre caliente y pólvora. Elandra se apoyó en la pared, jadeando. Tenía un corte en la frente. Tristan sangraba por el costado. Sildar apenas podía mantenerse en pie. ¿Todos vivos?, susurró Elandra. «Por poco», respondió Tristan, limpiando la sangre de su mejilla con la manga. Sildar escupió al suelo. Sonrió. Si ese era el líder, entiendo por qué Gundren quiso salir de aquí tan rápido. Tristan se inclinó para tomar el mandoble de Grukesh. Pesado, mal equilibrado, pero servirá. Miró hacia la salida de la sala. Ahora sí, volvamos con Nira. Y en silencio, los tres se alejaron de los cuerpos, heridos, pero aún en pie. Mientras Tristan y Elandra se enfrentaban a su propio infierno bajo tierra, Rukar y Selene ascendían por el túnel de la izquierda, siguiendo las marcas de huellas grandes y profundas. El aire se volvía más caliente, más fétido. A cada paso, el espacio se ensanchaba. La piedra daba paso a una caverna alta, con estalactitas oscuras y un calor que se sentía casi animal. Y entonces lo vieron. Clark. Un bugbear enorme, de espaldas, empujando una caja con sus poderosos brazos peludos. Su piel era grisácea, cubierta de cicatrices. En la espalda, una maza improvisada con hierro oxidado y huesos humanos atados con cuero. Sus ojos, al girarse, eran del color del carbón. A su lado, descansando con el cuerpo tenso, estaba Reaper, un warg de pelaje negruzco, mandíbula ancha y ojos inteligentes. Clark los olió antes de verlos. Dio un giro lento. Sonrió, mostrando colmillos irregulares. Intrusos. 2 ratones. ¿Son ustedes los que mataron a mis lobos? Selene no respondió. Se mantuvo en la sombra, cuchillas listas. Rukar, en cambio, dio un paso al frente. Vinimos por los prisioneros. Y por ti. Clark soltó una carcajada que hizo vibrar el techo. ¡Entonces encontrarán a ambos! ¡Reaper, destrózala! El warg saltó hacia Selene con un rugido, y la batalla comenzó. Rukar corrió de frente hacia Clark, maza contra hacha. El primer choque fue un estruendo de acero y hueso. Clark tenía fuerza bruta, pero Rukar tenía técnica. Bloqueó el primer golpe,
Falló el segundo. El tercero impactó su hombro con tal fuerza que lo empujó 2 metros atrás. ¡Más fuerte que tú, orco!, rugió Clark. «Veremos si ruges sin dientes», gruñó Rukar, escupiendo sangre y volviendo al ataque. Mientras tanto, Selene rodó a un lado justo antes de que las fauces de Reaper la atraparan. Lanzó una daga, que se clavó en el costado del Borg. La bestia chilló, pero no cayó. Arremetió de nuevo, arañando con sus garras, forzándola a saltar hacia una roca suelta. Selene se deslizó bajo su cuerpo, giró y cortó la parte trasera de su pierna, haciendo que la criatura cojease. «¡Ven por mí, sabandija con pelo!». Reaper giró y saltó de nuevo. Selene no lo vio venir. Fue embestida y lanzada contra la pared. Cayó al suelo, jadeando, con la boca llena de sangre. Clark se alzó sobre Rukar, riendo, y descendió su maza. Rukar la detuvo con ambas manos, pero el impacto hizo que la piedra a sus pies se agrietara. Una y otra vez intercambiaron golpes. Aquel no era un duelo elegante, era una guerra de fuerza. Gritos y huesos resquebrajándose. Rukar fue empujado contra una columna, la espalda crujió, pero gritó con rabia. Y entró en frenesí. Su mirada se volvió roja. Sus músculos se tensaron aún más. Rugió como una tormenta. «Por mi hermano, por mis guerras, por la libertad». Y golpeó. Primero en la pierna, luego en el estómago. Y finalmente, el hacha se incrustó en el costado de Clark. No una, sino 2 veces. Clark retrocedió. Escupió sangre, aún vivo. Rukar cayó a una rodilla. «Selene, ahora». Selene se levantó tambaleándose, el cuerpo adolorido, un corte en la ceja sangrando. Reaper aún estaba vivo, gruñendo, pero cojeando. Selene corrió hacia la bestia, pero no para pelear. Saltó sobre su lomo, giró en el aire y lanzó ambas dagas hacia Clark. Una falló. La otra se clavó en el cuello del Bugbear. Clark se tambaleó, rió, escupió más sangre y cayó de rodillas. Rukar se acercó, levantó el hacha. «Esto es por mi hermano, cobarde». Y lo partió desde el hombro hasta el esternón. Clark cayó como un árbol roto. Reaper, herido y temblando, intentó huir. Pero Selene se adelantó y le cortó la garganta, sin emoción. La cueva estaba en silencio. Ambos estaban cubiertos de sangre. Selene tenía el tobillo torcido. Rukar tenía 3 costillas rotas y un corte profundo en el muslo. Pero vivían. «¿Estás viva?», jadeó Rukar, cayendo de espaldas. «Técnicamente», dijo Selene sentándose, «pero si me vuelve a atacar un perro gigante, cambiaré de profesión». Ambos rieron cansados. «¿Lo logramos?», preguntó ella. Rukar asintió. «Sí, pero necesito dormir una semana». Selene se incorporó, le tendió la mano. «Entonces vamos, antes de que se nos caiga la cueva encima». La sangre aún goteaba del filo del hacha de Rukar cuando ambos se apoyaron contra una de las paredes de la caverna. El cuerpo de Clark yacía partido, y el hedor de la muerte se mezclaba con el de los barriles podridos y los sacos rotos. Selene escupió al suelo, limpiando el sudor de su frente. «¿Siempre hueles así después de un combate?», Rukar rió. «Solo cuando sobrevivo». Tomaron aire. Tras unos minutos, comenzaron a revisar el área. En una esquina, parcialmente cubierto por telas rasgadas, había un cofre de hierro abollado. Selene lo inspeccionó, revisó bisagras, luego sacó una pequeña ganzúa del tobillo. «No tiene trampa, solo torpeza», dijo, girando la cerradura con un clic. El interior estaba lleno de monedas, la mayoría de plata, algunas de oro, bolsitas de gemas de bajo valor, un medallón roto, unas botas de cuero repujado, un pequeño cilindro de madera tallado y, entre todo, una caja de roble negra con un broche de bronce. Rukar se acercó y la abrió con cautela. Dentro había un anillo, apoyado sobre terciopelo raído. Brillaba con un tono tenue, casi pálido,
pero se sentía cálido al tacto. En su interior estaba grabado un símbolo de fuego contenido. Selene lo sostuvo entre los dedos. Lo giró. Esto no es común. ¿Lo sientes?, dijo Rukar. Tiene magia, y no de la barata. Selene lo observó con una ceja alzada. No soy de usar joyas. Rukar tomó el anillo, lo evaluó. Yo menos. Ambos se quedaron en silencio. Nira, dijeron al unísono. Selene sonrió. Tiene sentido. Y la mocosa lo necesita. Empacaron el anillo. Dejaron las monedas en una bolsa común, marcaron el lugar en su memoria para volver si era necesario, y salieron de la cámara de Clark. Antes de partir, Rukar se giró a ver el cuerpo partido. ¡Maldito eras fuerte! Selene se acercó a él. «Y tú casi caes». «Pero no caí», dijo con una sonrisa rota. Ambos comenzaron a caminar, apoyándose ligeramente el uno en el otro. Las sombras de la cueva los tragaron mientras se encaminaban de vuelta al puente, donde Nira los esperaba sola. O eso creían.